os comentaba en el vídeo de Estrasburgo que tenía la intención de ir a Frankfurt y hacia Frankfurt me dirijo. Voy en un tren estupendo de Deutsche Bahn que se va a meter en un túnel en este preciso instante, pero esta cámara ya sabéis que hace auténticas diabluras y hasta se ve con algo de ruido, eso sí, pero se ve la oscuridad. Bien, pues he tomado un tren para dirigirme a un Intercity, que es la segunda categoría de los trenes alemanes. La primera son los Intercity Express, los ICE, que serían los equivalentes a lo que en España conocemos como AVE. De hecho, hay un modelo de ICE que es exactamente igual, es el mismo modelo que el AVE que va de Madrid a Barcelona. Bueno, a Barcelona hay otros sitios como Málaga, también he viajado yo en alguna ocasión, pero es ese que es de la marca Siemens, el Velaro. Bien, pues en un Intercity normalito y corriente, con lo más sencillo que existe, porque los trenes en Alemania son muy buenos, son además muy rápidos, aunque vayas en el Intercity. Y como el país es llano, pues tiene esa ventaja. No hay que andar como en España, que tenemos que estar siempre sorteando cordilleras por una cosa o por la otra. Así que estaré allí pues dentro de aproximadamente 1 hora y media más o menos. Estaré en Frankfurt, que es no diré la capital económica de Alemania, porque no lo es, pero sí la capital financiera de Alemania y de Europa, porque allí es donde se encuentra el Banco Central Europeo, la sede del Banco Central Europeo. No sé si podría acercarme porque la nueva sede la han alejado mucho, pero al menos podremos ver la antigua, que no está muy lejos de la estación de tren, está en el mismo centro. Frankfurt es una ciudad que tiene mala fama por ser aburrida, y no dudo yo que lo sean, y por no tener demasiado que ver. Aunque han hecho muchas cosas, bueno, se ha puesto a hablar aquí la amiga, han hecho muchas cosas, muchas reconstrucciones a lo largo de los últimos 10 años, sobre todo. Han reconstruido buena parte del antiguo casco antiguo que se quedó completamente demolido durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso os lo voy a mostrar. Se llama la Neue Altstadt, es decir, la nueva ciudad vieja. Eso lo veremos junto a la Domkaiser, la casa de Goethe. Johann Wolfgang von Goethe nació en Frankfurt y se conserva su casa. Bueno, se conserva una casa reconstruida porque esa también cayó víctima de las bombas, de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, que en Frankfurt fueron muy intensos. Bien, pues no os quito más tiempo porque además me quiero acercar aquí a la cafetería del tren, el bistro que llaman en estos trenes, en estos Intercities, a tomarme un café, que en lo que me tomo el café leo un rato, pues ya me he plantado en Frankfurt. Ya estoy en Frankfurt, esta es la estación, no sé si la más grande, pero sí desde luego la que más tráfico tiene de toda Alemania. Es una estación famosa porque es la estación original de antes de la guerra. Se inauguró a finales del siglo XIX y aunque quedó algo destruida por los bombardeos, la reconstruyeron para dar servicio a la ciudad. Es una estación con un tránsito de personas increíble, y si queréis ir a casi cualquier parte de Alemania, bueno, ¿qué digo? A cualquier parte de Alemania, de una manera, en tren, de una manera u otra, vais a tener que pasar por aquí. Pero bueno, yo voy a ir en esa dirección, que es la salida, y empezamos a ver un poco más de cerca esta ciudad. Si venís a Frankfurt en tren, lo primero que os vais a encontrar es esta calle, que es la Kaiserstraße, la calle del Kaiser, que es la que conduce directamente a la estación. La estación en origen estaba mucho más abajo, pegada al centro de la ciudad, al casco antiguo, pero había tal tráfico ferroviario ya a finales del siglo XIX, había, creo que eran 3 o 4 estaciones de distintas compañías, y decidieron concentrar todo el tráfico en una sola estación, que hicieron en lo que entonces era las afueras de Frankfurt. Bien, para comunicar el centro con esa nueva estación, pues se construyó esta calle, y alrededor de la calle nació este barrio. Un barrio que hoy es muy animado y en torno al cual gira buena parte de la vida nocturna de Frankfurt. Por cierto, ese edificio que tenéis ahí enfrente fue la sede del Banco Central Europeo hasta hace cosa de 5 o 6 años. Hoy lo sigue empleando el Banco Central Europeo, aunque creo que ya solo están los de supervisión ahí. Veíamos antes la Europa Tower, la Torre Europa, que es esta que está a mi espalda, que os decía que era la sede original del Banco Central Europeo. Sigue utilizando el Banco Central Europeo, la tenéis ahí. No es una torre especialmente alta, al menos para los estándares frankfurtinos, que son unos estándares muy altos porque es la ciudad europea con más rascacielos por kilómetro cuadrado. La ciudad empezó en los años 70 a construir torres altas para
que los bancos y demás y todo el sector financiero se estableciese en ella, y bien, pues ha terminado siendo una réplica en pequeñito de Nueva York. De ahí que los del lugar lo llamen Manhattan. Lo llaman así porque juntan el río Main, es decir, el río Meno, con Hattan. Entonces ya se quedan con lo de Manhattan. Bien, pues la torre más alta de Manhattan está allí detrás, la podemos ver justo detrás de mí, del símbolo del euro. Esa torre es la torre del... os la voy a mostrar. Esta que está detrás del símbolo del euro es la torre del Commerzbank, que es uno de los principales bancos de Alemania, y es el edificio más alto. Sí, creo que tiene 300 metros de altura. Tendría que haberlo mirado, pero creo que son 300 con la antena, con la aguja esa que tiene arriba. Ninguna otra torre en Europa es más alta que esta. Ahí al fondo podéis ver UBS, ahí está la Sparkasse, en fin, las torres gemelas del Deutsche Bank, que están justo detrás de este árbol. Son otros de los edificios más altos de la ciudad y más famosos. Ahí asoman. Ahí asoman esas dos torres, y como podéis ver, esto en origen era verde, pero como pudimos ver en Londres, en Hyde Park el mes pasado, este año ha sido muy seco, y como no tienen riego, pues no tienen con qué regarlo y está todo amarillo. Eso no impide que alguno venga y se eche a dormir debajo de un árbol, que yo la verdad aquí haría cualquier cosa menos echarme a dormir. Pero bueno, aquí veis parte de los rascacielos de la ciudad, están en esta zona, y luego en la zona de la feria. En la zona de la feria está la otra de las torres altas de la ciudad, la de la feria, la Messeturm, y esta es la Europa Tower. Ahora, ¿dónde están? Os preguntaréis, ¿dónde está el Banco Central Europeo? Pues se fue, no a las afueras, pero sí a la parte exterior de la ciudad. Vamos a ir en esa dirección, hacia la casa de Goethe, creo que es que nos pilla antes que el Römer, y a ver si, aunque sea de lejos, podremos ver la nueva sede del Banco Central Europeo, donde está Christine Lagarde, y estuvo, bueno, Trichet, ¿no? A Trichet no le pilló bueno, espera, sí le pilló porque creo que se vinieron aquí en 2016, una cosa así. Bueno, pues vamos a continuar el recorrido en la dirección del centro histórico, que es por ahí, por esa callecita de ahí. Al otro lado del tranvía se puede ver muy bien, además, la torre de la Kaiserdom, de la Catedral del Kaiser, que no es propiamente una catedral, pero bueno, eso ya os lo explico cuando lleguemos allí. A pesar de que esta ciudad tiene la sede del Banco Central Europeo y de otros muchos bancos alemanes, como el Commerz o el Deutsche Bank, el hijo predilecto de la ciudad no es el gobernador del Banco Central Europeo, o gobernadora, por el caso ahora. Tampoco los presidentes del Deutsche o del Commerz o de la Sparkasse o del Volksbank, nada. El hijo predilecto de esta ciudad, como debe de ser, es un artista que nació aquí a mediados del siglo XVIII. Bueno, os lo he comentado antes, Goethe. Goethe nació en esta casa, que la conservan, o mejor dicho, la reconstruyeron después de la guerra porque quedó completamente destruida. La ciudad fue víctima de unos bombardeos brutales por parte de la aviación aliada, y el resultado es que se encontraron con que uno de los bienes más preciados de la ciudad, que era la casa de Goethe, pues estaba completamente destruida. Así que fue el primer edificio que reconstruyeron. Os preguntaréis si era realmente así. Sí, era así, por lo menos antes de la Segunda Guerra Mundial. Según he podido ver, hace tiempo ya, que pensé, bueno, pero realmente yo soy un preguntón, entonces de primeras no me creo nada. Pues hace ya muchos años, pues creo que la primera o la segunda vez que vine a Frankfurt, vi esta casa, dije, pero sería así, exactamente esta era la casa en la que nació Goethe, y me lo imaginé, pues asomándose a alguna de estas ventanas, ¿no? A Goethe siendo un niño, porque él ya de jovencito se marchó para estudiar fuera, no sé si estudió en Heidelberg, y después ya pues hizo su vida por toda Alemania y se convirtió en el ave fénix, el príncipe de las letras alemanas. Pues resulta que la casa en la que nació Goethe no era así, no era exactamente como la estamos viendo. Esto es estaba aquí exactamente, pero era algo diferente. Como se hacía antiguamente, pues, y se sigue haciendo hoy en día, lo que hicieron fue, ya a finales del siglo XVIII, la casa que había, la rehicieron completamente, la fachada y demás, y se quedó esta de aquí, que es la que llegó hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados la volaron con sus bombas. Hoy ya se reconstruyó, por dentro es completamente nueva, se reconstruyó igual que había sido,
Y al ser Goethe tan importante para la cultura alemana, pues le añadieron, con el tiempo han ido añadiéndole una serie de edificios que en memoria siempre de Goethe. Aquí tenemos, por ejemplo, el Museo Romántico, Frankfurter Goethehaus, y al lado, pues lo mismo, creo que es una dependencia del Museo Romántico. Estos edificios son nuevos, en arquitectura más moderna, no especialmente fea, lo cual ya es meritorio. Pero bueno, aquí la tenéis. Si venís a Frankfurt, queda al ladito de la sede del Banco Central Europeo, de la antigua sede del Banco Central Europeo, y no muy lejos de la estación. Si queréis venir aquí al Museo Romántico, porque os gusta esa época concreta, pues yo es que soy poco romántico, desde el punto de vista literario, de lo otro sí que lo soy. Pero la parte literaria, musical, artística en general del romanticismo nunca me gustó demasiado. Bien, pues que sepáis que lo tenéis aquí, no tenéis más que venir y nada, girar a la izquierda por donde venía el tranvía y os encontraréis junto a una tienda de Leica estupenda que está ahí, a la que por supuesto voy a pasar, porque tiene no solo cámaras sino además objetos para frikis de la fotografía, como es mi caso. Pues cuando veáis lo de Leica, no tenéis más que girar a la izquierda y os encontraréis con la casa de Goethe. Lo primero que nos encontramos, nada más acercarnos al casco histórico de Frankfurt, es dos torres. Una de ellas, la que tenéis en primer plano, se la conoce aquí como Langer Franz, es decir, el Largo Francisco. Y junto al Langer Franz, esto de aquí ya es el ayuntamiento, ya es el Rathaus, que tiene el Römer, que es como se conoce aquí de manera oficial, porque ahora os explico por qué. Y junto al Largo Francisco está el Kleiner Köhn, que está justo ahí a la derecha, es una torre más pequeña. Pensaréis que es algo medieval, ¿no? Que lo tenían aquí los frankfurtinos desde la Edad Media. Ahí atrás está el Kleiner Köhn, ahí lo podéis ver. Bien, no, es del siglo XIX, lo único que después de la guerra se reconstruyó. Se reconstruyó como había sido, pues pensad que si lo se hizo creo que a finales del siglo XIX y se reconstruyó a mediados del siglo XX, así que estuvo 50 años y luego lo volvieron a hacer tal y como había sido. En Frankfurt, a diferencia en otras ciudades, lo veíamos en Stuttgart el otro día, en Frankfurt han hecho muchísimo esfuerzo en tratar de reconstruir en la medida de lo posible los destrozos de la guerra, es decir, que han de hecho reconstruido parte del casco antiguo, como vamos a ver ahora, el Neue Altstadt, que os decía desde el tren. En Stuttgart pues no han hecho ese esfuerzo, aquí sí, aquí la ciudad es muy rica, extremadamente rica, y tenía además antes de la guerra Frankfurt, porque fue una ciudad muy importante en el pasado, mucho más que Stuttgart, tenía el casco antiguo, no sé si el más grande de Alemania, pero de los más grandes, desde luego el casco antiguo construido en madera, en edificios de entramado más grande de todo el país. Ardió como una tea, evidentemente, con los bombardeos, y cuando terminó la guerra empezaron a reconstruir y lo hicieron pues de aquella manera. Lo podéis ver aquí, con este tipo de edificios como el de la derecha. Estos son algo más modernos, pero vamos, que los que había antes eran del mismo estilo. Y ya posteriormente, a partir de los años 80, empezaron a plantearse la idea de reconstruir en la medida de lo posible, aunque fuera solo las fachadas, cómo había sido la ciudad antes de la Segunda Guerra Mundial, que había sido una ciudad realmente bonita. Bueno, ahí podemos ver una de las edificaciones a la izquierda de lo que se reconstruyó después de la guerra. Bien, detrás de este edificio se encuentra la iglesia de San Pablo, que es una iglesia que tiene muchísima historia de Alemania. Fue una iglesia que en el siglo XIX, como se construyó a finales del XVIII, una iglesia protestante. Se reunió en ella la Asamblea Nacional Alemana, de la que os he hablado alguna vez en la contrahistoria. Así que voy a cruzar esta calle, por la que no pasa un solo alma, y vamos para allá. La iglesia de San Pablo es esta que está justo a mi espalda. Os decía que es una iglesia muy importante, porque aquí es donde se reunió la Asamblea Nacional Alemana en 1848 para redactar la primera constitución de Alemania y para ofrecer ya de paso la corona al rey de Prusia, Federico Guillermo IV creo que era, que la rechazó, no supo muy bien qué hacer con ella. Vamos, que quería hacer la unificación Federico Guillermo, pero a su manera, no dependiendo de unos diputados. Bien, pues en esta iglesia, que es una iglesia lo podéis ver, es de planta circular, con su torre ahí, era una iglesia protestante. Se estableció, al caer el Sacro Imperio Romano Germánico, esta ciudad era fundamental en el Sacro Imperio porque aquí se elegía a los emperadores, se les elegía en el Kaisertum, bueno, en el Kaiserdom,
Lo que pasa es que estoy mirando la torre exactamente. En el Kaiserdom, la catedral de Frankfurt, ahí hay una salita que está en el coro al lado, que es la sala donde se reunían los electores, y así fue pues desde tiempos de Federico Barbarroja, siglo XII, luego se hizo formal en el siglo XIV y así hasta el final del imperio. Bien, cuando el imperio desapareció a principios del siglo XIX con motivo de las guerras napoleónicas, Frankfurt perdió su razón de ser, así que en el Congreso de Viena aceptaron su independencia y la convirtieron en algo así como la capital de la Confederación Germánica. La Confederación Germánica era una suerte de eso mismo, de confederación sin demasiadas competencias, que tenía un parlamento, y el parlamento se reunía aquí. La Confederación Germánica había sido creada décadas antes, pero en 1848 los liberales alemanes, que eran todos nacionalistas, eso es una cosa muy del siglo XIX, liberales nacionalistas, una cosa y la otra yo no termino de verla, pero bueno, en aquel entonces era lo común, y estos diputados alemanes pensaron, voy a mostrarosla para que mientras os lo cuento, que era el momento idóneo para declarar la independencia de Alemania, y qué mejor lugar para hacerlo que aquí, que en la iglesia de San Pablo de Frankfurt, que era donde se reunía esa asamblea. Hay un par de placas, como veis, que conmemoran precisamente eso, la redacción de la primera Constitución y de aquella Asamblea Nacional, elegida, por cierto, por sufragio universal masculino en aquel entonces, y lo consideran el primer parlamento propiamente alemán. Un parlamento moderno, se entiende, pues ya tenían la dieta imperial, si se le puede considerar un parlamento. No se le puede considerar en términos modernos, pero sí al menos, ahí podemos verlo, Ersten Deutschen Parlaments. Aquí lo recuerda. Esta iglesia, de cualquier modo, quedó muy destruida durante la Segunda Guerra Mundial, como toda esta ciudad, y junto a la casa de Goethe fue lo primero que las autoridades de Frankfurt reconstruyeron, por el hecho mismo de haber sido la sede, solo 100 años antes, bueno, menos de 100 años antes, qué caray, haber sido la sede del primer parlamento alemán. Y como tenía ese valor simbólico, pues reconstruyeron la iglesia. No es una iglesia que arquitectónicamente tenga nada especial, de hecho es bastante normalita. Había sido construida a finales del siglo XVIII como una iglesia para una iglesia protestante, pero no tenía más valor que ese. Así que lo utilizaron como parlamento, y esa es la razón por la cual este edificio vale y tiene el simbolismo que tiene. Bien, pues nos vamos a dirigir ahora, que además está justo enfrente. Podéis ver aquí Ratskeller, es decir, el sótano del ayuntamiento. Ahí lo tenéis. Ahí hemos dejado ahí atrás el Langer Franz, el puentecito este. De nuevo, esto está todo reconstruido. Y ahí, a la izquierda, se entra, a través de ese acceso tan pequeñito, se entra a uno de los lugares más icónicos, probablemente el más icónico de toda la ciudad, que es el Römerberg, que es donde está el ayuntamiento. Son varias casas, una al lado de la otra, 3 de ellas reconstruidas en su estilo original y otras 2 no, otras 2 las hicieron modernas, y además luego ya a partir de los 70 empezaron a reconstruir otros extremos de la plaza, porque como lo que vais a ver ahora, pues quedó todo completamente destruido en la guerra, menos la iglesia de San Nicolás. Esa quedó más o menos, cuando digo más o menos, es más o menos bien. Pero bueno, vamos a pasar ahí y vais a ver qué plaza tan bonita. Ya estoy en la plaza del Römer, la plaza del Romano, que Römer significa eso mismo. Detrás de mí está el ayuntamiento, la Rathaus. Como veis son 5 casas, 3 de ellas, la central y las 2 adosadas, son las que se reconstruyeron después de la guerra en su estilo original, y las 2 que están a mi izquierda son las que se rehicieron, pero bueno, en modo moderno. Eran casas muy bonitas, de madera, las podréis encontrar. Aquí está la iglesia de San Nicolás, esa que os dije que no había quedado tan destruida, y en ese lado de la plaza, de nuevo, casas reconstruidas deprisa y corriendo después de la guerra. Estas casas de aquí atrás se hicieron, como os decía antes, entre los años 70 y 80, porque a la plaza le faltaba algo, le faltaba un elemento fundamental, y era este sabor medieval que tiene. El edificio que da nombre a la plaza se llama Römerberg porque Berg en alemán significa montaña. Estamos en una colinita sobre el Meno, sobre el río,
Y aquí, en el siglo XV, un comerciante muy rico vendió al consejo de la ciudad, le vendió la casa del centro. Ese comerciante se llamaba Römer, se llamaba Romano, de apellido, y se quedó ya con el Römer, y así hasta el momento presente. Terminó dando nombre al ayuntamiento de Frankfurt y le terminó dando nombre también a la misma plaza y centro de la ciudad, que es inconfundible. Tiene su iglesia, la que hemos visto de San Nicolás, esa estatua de ahí es la Estatua de la Justicia, sus casas de entramado de madera justo ahora, justo a mi espalda, y siempre muchísimo ambiente callejero. Cuando uno entra aquí, pues se olvida de que está en una ciudad financiera en la que no suele haber mucha gente por la calle y está llena de rascacielos. Si venís a Frankfurt y no pasáis por donde hemos pasado, os dejan directamente aquí, pensaréis que se trata de una encantadora ciudad medieval de la Alemania profunda. No, es Frankfurt, pero de Frankfurt tal y como era, tal y como fue en su momento, antes de convertirse en lo que soy. Esta ciudad siempre fue importante, por lo que os comentaba antes, porque tenía el privilegio de ser el lugar donde se elegía al emperador, donde también en muchas ocasiones se le coronaba. Tenía esa iglesia que vamos a visitar ahora, el Kaiserdom, donde se hacía toda esa ceremonia, y además al estar tan bien situada, porque esta ciudad está en un lugar fundamental, está sonando ahora la campana del ayuntamiento, está en un lugar fundamental, en el mismo cruce de caminos. Estamos a la misma distancia de los Alpes que del Mar del Norte ahora mismo. Y estamos justo a mitad de camino entre París y Berlín. Además, si lo miráis con el Google Maps, veréis que está exactamente en la mitad de Frankfurt. Esto es ahora y lo era también hace 1000 años, y hace 2000. Bueno, estar en un lugar como este, al lado de un río navegable, en una tierra esencialmente llana, en un valle que va de este a oeste, como es el valle del río Meno, pues solo podía significar que algún rey se fijase en ella. Y el que se fijó fue Carlomagno, que hizo aquí en Frankfurt, pues en el siglo IX, un concilio religioso. Se debió traer a su hijo, a Luis el Piadoso, porque su hijo lo convirtió ya en poco menos que en la capital no oficial igual que a su padre le gustaba mucho Aquisgrán, a Luis el Piadoso le gustaba mucho más Frankfurt, y lo convirtió en algo así como la capital del Imperio Carolingio. Y ya desde entonces pasó a convertirse en una ciudad importante, un puesto de comercio. Frankfurt, de hecho, significa fuerte de los francos, lo dice la palabra. Los carolingios eran esencialmente francos. Bien, pues desde entonces, siglo tras siglo, la ciudad rica, de tránsito de mercancías, de mercaderes, de gentes de aquí a allá, que iban del norte al sur, del este al oeste, pues se terminó transformando en la ciudad en la que los emperadores del Sacro Imperio, especialmente a partir de los Hohenstaufen, con los emperadores sajones y los sálicos no demasiado, pero sí a partir de los Hohenstaufen se convierte en un punto de paso fundamental, hasta que Federico Barbarroja decide que sea aquí donde, al principio por pura costumbre, y luego ya a partir del siglo XIV de manera legal, que fue la bula dorada del imperio, que ya obligaba a que la elección se desarrollase aquí. Cuando moría un emperador, el siguiente emperador, ya sabéis que el cargo de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico era electivo, tenían que desplazarse hasta aquí los electores, reunirse en el Kaiserdom, meterse en esa salita y elegir, pues, no al mejor dotado, sino al que mejor les había pagado, porque el puesto de emperador iba atado a familias. La última gran familia que tuvo el privilegio de tener el imperio a sus pies fueron los Habsburgo, pero aun con todas podían cambiar de opinión, y de hecho en alguna ocasión, lo hicieron varias veces, pero estaban ya los Habsburgo. En el siglo XVIII, por ejemplo, eligieron a un Wittelsbach. Pues tenían que, digamos, morder a los electores, a los grandes electores imperiales, y eran estos electores los que se reunían aquí. El hecho de tener la elección implicaba que muchos emperadores se dejaban caer por aquí. Bueno, tengo hoy el pelo completamente rebelde. Yo no sé qué le ha pasado, pero parezco Tintín, caray. Bueno, implicaba que se celebrasen también muchas dietas imperiales, que fuesen los propios emperadores los que, aprovechando que estaba en el centro, te digo, a la misma distancia de los Alpes que de las ciudades del Lanza, en el norte del país, el norte del imperio,
pues celebrar la Dieta Imperial a Kiev, por eso se celebraron muchísimas. Pero bueno, esto es para que os hagáis una idea la plaza del Remer, la plaza que probablemente más vida tenga de toda esta ciudad, que por lo demás tiene muy poca vida, porque es una ciudad que se viene para ganar dinero. Estas casas son de la posguerra y por lo tanto horrendas, y ahí el ayuntamiento, ahí lo tenéis, en toda su gloria. Es un edificio bonito y lo fue mucho más antes de la guerra, cuando estaban las otras dos casas tal y como las habían concebido en su momento. Bien, queridos, pues vamos ahora a meternos en la Neue Altstadt, que dices Neue Altstadt, la nueva ciudad vieja, y es nueva porque la acaban de construir, lo han hecho en los últimos 10 años. Yo la primera vez que vine a Frankfurt todavía no estaba hecho, aquello era todo edificios nuevos, vamos, de después de la guerra, y decidió el ayuntamiento, creo que fuera cosa de 10 o 12 años, gastarse un dineral, y esta ciudad tiene ese dineral para gastárselo. Decidió que iban a reconstruir una parte de la ciudad antigua. Claro, han tenido que gastar la intemerata porque han ido reproduciendo cada uno de los edificios, han recuperado incluso alguna placita, que ha quedado muy bonito, todo hay que decirlo, desde luego mucho más de lo que era. Así que vamos a pasar por el Neue Altstadt y esto desemboca en el Kaiserdom, en este dom, esta catedral, que no es propiamente una catedral.